Hola a todos mis estimados estudiantes, los extraño cantidades enormes, no se imaginan. Hoy estamos entonces haciendo la parte 2 de la clase respectiva a la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Hoy vamos a entrar en los temas más sabrosos, que son todos los temas sobre las pruebas de hipótesis, todo lo correspondiente a la estadística inferencial para el contexto de nuestro curso, ¿cierto? El alcance de nuestro curso. Les voy a compartir entonces en este momento la presentación y nos vamos. Listo. Por aquí. Listo. Recuerden entonces que vamos a ver hoy una cosita que nos faltaba de la estadística descriptiva, que eran las medidas de ubicación, y vamos a ver los test estadísticos correspondientes a las pruebas de hipótesis que hemos aprendido a hacer en clase. Les recuerdo que todo el procesamiento estadístico corresponde a la fase de presentación de los resultados, que conocemos también como hallazgos. Aquí vale la pena aclarar que hay una diferencia entre hallazgos, conclusiones y recomendaciones, porque los hallazgos es todo lo que estamos viendo en estas sesiones. Presentar las tablas, presentar los gráficos, presentar los resúmenes estadísticos, es como revelar la fotografía, por así decirlo, de la información que uno recabó. Las conclusiones ya es de manera articulada, coherente, empezar a elaborar unas conclusiones alrededor de esos datos estadísticos, de esos parámetros o esas estimaciones, o simplemente pues de esos estadísticos que obtuvimos de la muestra, ya digamos de una manera mucho más consciente, elaborada, contextualizada frente al problema de investigación que se planteó al inicio. En la parte de las conclusiones también se comienza a triangular la información con lo encontrado en el estado del arte para poder llegar como digamos, a una información mucho más rica y detallada que realmente sirva para el proceso de toma de decisión. Y ahí caemos en la última parte, que son recomendaciones, que es entonces a partir de los hallazgos y conclusiones, específicamente qué cursos de acción se recomiendan, digamos en el caso de nosotros para una marca o una empresa, teniendo en cuenta cómo partimos desde un problema que ellos nos han entregado hasta la elaboración de la investigación y la obtención de los resultados. Entonces, hallazgos, simplemente revelar la fotografía, tablas, gráficos que nos ayuden a comprender el comportamiento de las variables observadas. Conclusiones, ya es un análisis mucho más rico de lo que estamos viendo, porque lo podemos estar viendo, cómo se cruza eso con información previa existente. Y recomendaciones a partir de los hallazgos y conclusiones que se le va a recomendar a la empresa que haga. Acá tenemos el cuadro de estadística descriptiva que ya habíamos visto. Les recuerdo que nos estaba faltando las medidas de ubicación, ¿sí? De esta parte y los gráficos. Listo, entonces vamos de una con las medidas de ubicación. Los percentiles nos indican cómo está posicionado cada uno de los valores encontrados respecto al total de la muestra. Percentiles es cuando dividimos el total de la muestra entre 100 partes, porque percentil hace alusión a 1%. Cada 1% que va construyendo ese 100%. Es muy raro que veamos una variable a través de los percentiles, ¿cierto? Puede pasar, pues es un análisis completamente válido, pero lo más normal es que este análisis de posición se haga a través de los cuartiles, que ya no es dividir la cantidad de datos en 100, sino en 4 partes iguales. Esas 4 partes iguales obviamente nos van a mostrar el 25%, el 50% y el 75%, o sea, yendo de 25 en 25. El cuartil 1 también se le llama cuartil inferior y al cuartil 2 se le llama al cuartil 3 se le llama cuartil superior. Recordemos que el cuartil 2 es lo mismo que la mediana, que ya la habíamos analizado dentro de las medidas de tendencia central en el video anterior, en la parte 1. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Recuerden que para poder sacar medidas de ubicación, lo principal es ordenar los datos de menor a mayor, como están en este caso. Para calcular los cuartiles, recuerden que eso son medidas de posición.
Por eso van a ver que debajo de cada número yo puse un número más pequeño que indica la posición en la que se encuentra ese dato. Vamos a hallar el cuartil 1. Como los cuartiles es dividir la cantidad de los datos entre 4, tenemos 20 datos en total, dividido entre 4 me da igual a 5. Para hallar el cuartil 1, multiplico ese 5 por 1 y me da la posición 5. Recuerden que cuando me da la posición 5, es decir, no es un número que tenga comilla, no es punto 5, no me está indicando que hay algo exactamente en la mitad. Nuevamente, para recordar esos conceptos, los remito a la explicación de la mediana que la habíamos hecho en el video anterior. Entonces, como esto es un número entero, eso quiere decir que tengo que coger la posición 5 y la posición 6. Las tengo que sumar y dividir para que me dé el cuartil 1, que acá lo estamos viendo, 24.5, que es el promedio entre 24 y 25. El cuartil 2, que es la variable que ocupa el lugar central en el conjunto de datos ordenados y divide los datos en dos partes iguales, al multiplicar 5 por 2 para obtener el cuartil 2, tengo que está en la posición 10. Nuevamente, como me dio una posición de un número entero, quiere decir que no tengo un número exactamente en la mitad, sino 2. Por eso debo tomar la posición 10 y la posición 11, sumarlas y dividirlas, es decir, sacar la media para poder obtener ese cuartil 2, que en este caso es 33,5. Tengan muy presente y ojo, porque esto es un error recurrente, que ya lo había hablado también en la mediana, y es que no se trata de sumar 10 y 11 y dividirlos entre 2. No, se trata de sumar el dato que está en la posición 10 más el dato que está en la posición 11 y dividirlos entre 2. Porque aquí tenemos 20 posiciones y yo perfectamente podría tener números distintos. Podría en la posición 1 tener un 200, aquí un 230, un 240 o lo que fuera. Podría tener un 5, un 6, 7, 8. Entonces, la posición es simplemente para ubicar el dato, por eso se llaman medidas de posición. Pero realmente yo las operaciones las saco es con el dato que se encuentre en esa posición. Vamos con el cuartil 3. Sumándolo con el cuartil 1 y cuartil 2 está representando el 75% de los datos, es decir, que hasta aquí estamos viendo el 75% de los datos. Y tenemos que 5 por 3, para allá el cuartil 3 me da la posición 15, nuevamente dato entero, 15 más 16 dividido entre 2, como son 39, el promedio me da 39, tenemos que el cuartil 3 es igual a 39. Ya vamos a ver, no se preocupen, un poco más la aplicación de los cuartiles y van a ver que realmente sí sirve y la caja de bigotes sirve mucho, lo que pasa es que hay que aprenderla a interpretar. Entonces, con este mismo ejercicio continué y aquí estoy haciendo la caja de bigotes correspondiente. Entonces, miren, en una caja de bigotes hay muchas cosas que podemos ver. Primero, ¿cuál fue el dato mínimo? En este caso, por ejemplo, las edades. La edad mínima o la persona más joven que participó en el estudio tenía 20 años. La persona con mayor edad que participó en el estudio tenía 41 años. También podemos ver en este caso que esta crucecita me indica el promedio, que es como de 32,30 y algo, 32,35. Mientras que esta línea, que es el cuartil 2, me indica la mediana. O sea, no son iguales en este caso la mediana, el dato que está en la mitad, y el promedio de datos. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque vemos que hay algunos datos hacia abajo, ¿cierto? Más bajitos, que me están, por así decirlo, jalando el promedio más hacia la izquierda. De esto entonces también podríamos decir, bueno, les voy a mostrar más abajo, simplemente aquí quiero que vean 20 el mínimo, 41 el máximo, el cuartil 1 que ya lo habíamos calculado que estaba en 24.5 está aquí, el cuartil 2 que es la misma mediana que habíamos dicho que es 33.5 está aquí, y el cuartil 3 que es 39 está aquí. Entonces, aquí tengo un ejemplo para que vean los usos de estas cajas de bigotes.
En este caso tengo las cajas de bigotes que corresponden a las notas de 4 grupos diferentes de la materia de métodos de investigación cuantitativos. Supongamos entonces que estas son preguntas que les pueden aparecer en un examen respecto a estas 4 cajas de bigotes. Se les podría preguntar cuál fue el grupo que obtuvo el mínimo mayor. ¿Cuál fue el grupo que obtuvo el mínimo mayor? O sea, la nota mínima mayor entre todos los grupos. Es claro que es el grupo 2. Porque miren, 3,8, 3,9, 4. La nota más baja del grupo 2 fue 4. Mientras que los otros grupos tuvieron notas de 3 y de 3,5, mucho más bajas, este grupo, su nota menor fue de 4. Entonces es el grupo 2. También me preguntan cuál de los grupos obtuvo el menor rango en las notas. Ustedes saben que el rango es el valor mayor menos el valor menor mostrado en esa variable. En este caso, miren que este rango es mucho más pequeño que los demás, porque 5 menos 4 es apenas de 1. Los demás tienen rangos superiores a 1 y se puede ver simplemente porque aquí tenemos el dato mayor y aquí tenemos el dato menor. La respuesta aquí entonces sería también el grupo 2. Por ejemplo, el 25% de las notas están por debajo de 3,5. ¿Corresponde a las notas de qué grupo? Vamos a ver entonces qué grupo está en 3,5, 3,4, 3,5, mírenlo acá. Este grupo tiene el 25%, que es este primer cuartil de las notas, el 25% lo tiene por debajo de 3,5. ¿Cierto? Y la respuesta correcta sería el grupo 1. El 25% de las notas está por encima de 4,8. ¿Qué grupo tiene el 25% de sus notas por encima de 4,8? Vamos a mirar aquí, 4,6, 4,7, 4,8. Miren, el grupo 3 es el que tiene el 25% de sus notas, o sea, entre cuartil 3 y cuartil 4. Este 25% de las notas se encuentra por encima de 4,8. Otra pregunta que se puede hacer, ¿en qué grupo ningún estudiante sacó 5? Pues en el grupo 4 vemos que, miren que la nota máxima aquí fue 4,8, ningún estudiante logró sacar una nota de 5 en ese grupo. Así hay muchos otros análisis que se pueden hacer. Yo no necesariamente tengo que ir solo de 25 en 25 porque yo puedo decir el 50% de las notas, sumando, por ejemplo, este primer 25 con este segundo 25, o sea, sumando el cuartil 1 con el cuartil 2, yo podría decir que el 50% de las notas en el grupo 2 está entre 4 y 4,5. El 50% de las notas está entre 4 y 4,5. Ahora no estoy cogiendo solamente un cuartil, sino 2. Espero que esto les sirva muchísimo para darse cuenta que realmente las cajas de bigotes sí nos hablan de muchas cosas. Y miren que también nos están incluso hablando del promedio, que es esa crucecita roja. Entonces, pues esto nos da mucha más idea de cómo explicar una caja de bigote. Listo, entonces vamos a hablar, digamos, más o menos por encima, porque esto ya lo debieron haber visto en análisis de datos. Vamos a recordar que la distribución perfectamente normal es una campana completamente simétrica, ¿cierto? Eso quiere decir que las 3 medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda, estarían coincidiendo todas 3 en el mismo punto, que es pues en la parte central de la campana. Obviamente con el software estadístico que luego vamos a usar será posible medir la normalidad. Y esta distribución es muy importante porque digamos que hay muchísimos fenómenos que se pueden modelar o se pueden analizar a partir de una distribución normal. Casi todas las características de las poblaciones tienden a ser con una distribución normal, pues a mayor cantidad de datos se recojan, ¿cierto? También hay muchas otras distribuciones que existen que pueden analizarse bajo una distribución normal, pues siguiendo como algunas condiciones. Entonces, miren que además de lo que estábamos hablando ahorita sobre la utilidad del gráfico de caja de bigotes, un gráfico de caja de bigotes me permite también hacer análisis sobre la normalidad de los datos o no. Dentro de una distribución normal, entre estos dos cuartiles, ¿cierto? Entre el cuartil
2 y el cuartil 3, se concentraría la mayor cantidad de datos, dando obviamente esto la curva más alta aquí. Y digamos que en los extremos, en el valor inferior y en el valor superior, deberían haber más poquitos datos. Es como si yo le pregunto a un grupo de personas cuántas aspirinas se toma al mes, y habrán personas que me digan 0, y habrán personas que tomen aspirina todos los días y me digan 30, y hay unas personas con un comportamiento, digamos, más similar y más normal, que están alrededor de 6 o 7 aspirinas al mes. Entonces estoy viendo que tengo en la mitad más personas que consumen 6, 7, 8 aspirinas, que ahí se concentra la gran cantidad de personas, y tengo más poquitas personas que consumen 0 o 1, y también tengo unas poquitas personas que consumen 25, 26. Entonces, hay muchos fenómenos que son así, donde hay personas que estarían dispuestas a pagar muy poquito por un servicio, hay personas que estarían dispuestas a pagar mucho por un servicio, y luego tengo la gran mayoría de personas que tienen un comportamiento normal, que se agrupan alrededor del promedio observado. También en estos casos estoy viendo que cuando la concentración de datos se da más hacia la derecha, tengo lo que se llama una distribución asimétrica negativa o con cola izquierda, y por el contrario, cuando los datos se agrupan más hacia los valores bajos, tengo una mayor concentración en los valores bajos, tengo una simetría positiva, o lo mismo que decir, que es con cola derecha. Ya vamos a hablar de esta simetría. Listo, entonces cuando estamos hablando de los momentos de la estadística, básicamente estamos hablando de las medidas de centralidad, las medidas de dispersión y luego las medidas de forma, que son la simetría o sesgo y la kurtosis. La simetría o sesgo me dice el grado de simetría en la distribución de una variable. Cuando una curva es completamente simétrica, quiere decir que es igual hacia la derecha que hacia la izquierda. Como estábamos viendo ahorita, una curva con asimetría negativa quiere decir que tiene cola hacia la izquierda, ¿cierto? Menor concentración de datos hacia abajo y más concentración de datos en valores más altos. Esto se puede saber a partir de unos coeficientes, y los coeficientes los va a calcular StatGraphics, que es el software con el que vamos a trabajar estadísticamente. Aquí vale la pena hacer como ese pare, porque es muy importante que utilicemos herramientas apropiadas para hacer los análisis estadísticos, ¿cierto? Digamos que en el caso de las variables básicas, perdón, de los análisis estadísticos básicos, yo me detuve un poquito como a mirar la fórmula y eso, porque quería como estimular un poco el recuerdo de estos análisis y estadísticos básicos que obviamente están presentes de ahí en adelante en toda la estadística avanzada. En estos casos ya no me voy a detener en las fórmulas, porque pues vamos a hacer uso de un software que nos va a entregar los resultados. ¿Qué es lo importante? Que siempre entendamos cuál es el detrás de ese resultado y cuál es el análisis que yo puedo obtener a partir de él. Entonces, en el software luego vamos a poder sacar los coeficientes de asimetría, y si ese coeficiente es mayor que 0, quiere decir que la curva tiene asimetría negativa. Si es igual a 0, la curva es simétrica, y si es menor que 0, quiere decir que la curva tiene asimetría positiva. La kurtosis ya no nos habla de qué tan simétrica o qué tan igual es la distribución hacia la derecha o hacia la izquierda, sino el grado de concentración que se presenta en los valores respecto a la media. Cuando hay una gran concentración, es decir, muchísimos valores muy cerquita de la media, podemos decir que esa curva es leptocúrtica, ¿cierto? O sea, se pronuncia muchísimo hacia arriba porque hay muchos datos concentrados alrededor de la media. Por el contrario, cuando no hay gran concentración, sino que los datos están muy dispersos, porque digamos que hay casi que igual cantidad en cada uno de los diferentes datos que yo recogí. Entonces, por ejemplo, yo pregunté la edad
y luego tengo casi el mismo número de personas en cada una de las diferentes edades, eso me va a dar una curva platicúrtica, porque entonces ya no está generándose una concentración hacia la mitad, sino que realmente estoy generando algo así muy plano, ¿cierto? Y finalmente está la que corresponde a la curva normal, que es la curva mesocúrtica, que no está ni demasiado concentrada hacia el centro ni demasiado dispersa. También hay un coeficiente de kurtosis. Cuando es mayor que 0 se considera leptocúrtica, cuando es igual a 0 mesocúrtica y cuando es menor que 0 platicúrtica. Listo, vamos entonces ahora con los gráficos. Recuerden que es muy importante que siempre cada gráfico me lo acompañen con su respectiva tabla, que en el caso de datos categóricos sería la tabla de frecuencia o contingencia, y en el caso de datos numéricos es el resumen estadístico. El cuadro de resumen estadístico tiene medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, la simetría y la kurtosis. Tiene todas, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, podemos ver el gráfico de caja de bigotes que sale de esta variable de análisis. Aquí les estoy señalando dónde está el promedio. Y también es muy importante que pues vean este caso, donde digamos el menor valor es igual al cuartil 1. Están en la misma posición, que es la posición 25. Entonces eso también puede pasar. A veces el gráfico de caja de bigotes pues no tendría un bigote, ¿cierto? Le podría faltar un bigote, porque supongamos el caso extremo en el que yo, no, ni tan extremo, uno le puede preguntar a un grupo de estudiantes cómo califican la clase que acaban de recibir en una escala de 1 a 5 y todos están matados y ponen 5, ¿cierto? Yo incluso le pregunté a 100 estudiantes y todos me pusieron 5. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si ustedes trataran de hacer un gráfico de caja de bigote, realmente quedaría una sola raya sobre el número 5, porque así yo tenga 50 datos o 100 datos, cualquier posición siempre va a aparecer el número 5, todos son 5. Entonces también tengan en cuenta que no siempre el gráfico de caja de bigotes va a tener esa apariencia de una caja con unos bigotes a los lados, sino que muchas veces pueden coincidir en la misma parte, el cuartil 1 y el cuartil 2, pues en el mismo número, porque cuando se repite mucho un dato, entonces ya así tú vayas de la posición 5 a la posición 10, pues si muchas personas respondieron lo mismo, vas a tener la misma, digamos, medida en ese punto. Aquí, por ejemplo, también estoy viendo que me señaló en rojo el sesgo el software porque me está diciendo que no hay normalidad allí. Y aquí lo podemos ver muy claramente porque los datos están tirados, digamos, hay una gran concentración hacia la parte izquierda. Es decir, es una simetría negativa porque tiene cola derecha, y acuérdense que hablábamos de simetría negativa con cola derecha cuando el sesgo era mayor que 0 y en este caso es 6. La cortusión no me la señala porque recordemos también, no sé si se los dije aquí, que es bastante difícil encontrar coeficientes de 0, por lo que se suelen aceptar valores cercanos, más o menos 0.5. Y en este caso la kurtosis es 0.3, entonces estamos diciendo que en el caso de la kurtosis sí cumple, es decir, esto no es demasiado pronunciado, ni es demasiado plano, pero sí tiene un problema de sesgo grande, entonces ahí ya no tenemos normalidad en los datos. Esto simplemente es para recordarles que muchas veces el gráfico de caja de bigotes también se puede presentar de manera vertical y esto no afecta para nada la forma en la que lo analizamos. La verdad a mí me parece un poco más sencillo analizarlo cuando está de manera horizontal, pero hay muchos programas que sirven para hacer gráficos y para visualización de datos que los presentan de manera vertical, no se deben confundir por eso. La diferencia es que en el gráfico horizontal, la medida, digamos, las unidades van a estar en el gráfico, en el eje horizontal y en este caso van a estar en el eje vertical. También tengan en cuenta que muchas veces fuera del gráfico de caja y bigotes se muestran unos punticos. Esto se le llaman outliers y es que el mismo sistema o software identifica qué datos están realmente fuera como de lo común o pues, de lo que se esperaría.
Entonces los pone por fuera y como que los señala, y también muchas veces esos punticos nos están a nosotros prendiendo como un aviso de que debemos revisar a qué personas específicamente o a qué unidades muestrales específicamente corresponden, pues porque no estaría de más, como ya habíamos hablado. Si yo pregunto sobre la disposición a pagar por unas botas y la gente me habla desde 100.000 pesos hasta 200.000, y así son, no sé, 150 personas, y hay dos personas, una que me dijo 1.000.000 y otra que me dijo 1.200.000, pues yo debo revisar si esas respuestas sí me están aportando, si esas respuestas sí son reales, si esos cuestionarios sí fueron diligenciados con cuidado o fue simplemente pues como por hacer la chanza, o incluso si pues ya estas personas no corresponden como a mi público objetivo y por ende no las tengo que tener en el análisis porque me están distorsionando un montón todo lo que estoy haciendo. Entonces muchas veces los outliers también hay que analizarlos desde la perspectiva si se deben conservar o no. Listo, habíamos dicho que el gráfico de barras entonces se utiliza para datos categóricos, especialmente cuando hay posibilidad de hacer selección múltiple en la respuesta. Y diferente al histograma, que es un gráfico también de barras, pero es el gráfico de barras adecuado para los datos numéricos. Hay una cosita aquí que es muy pequeña, pero los diferencia. Normalmente los gráficos de barras se presentan con un espacio entre barra y barra, mientras que los histogramas, miren que no tienen espacio. Sobre un histograma se puede dibujar la curva normal, en el caso pues de que la distribución cumpla con ello. También teníamos gráficos de puntos. Miren que aquí les estoy mostrando gráficos de puntos, pero de dos tipos diferentes. Este primero es un gráfico de puntos que me muestra una sola variable. Acá me está mostrando la estatura, o sea, la altura en centímetros me la está mostrando en el eje horizontal, y la cantidad de personas que respondió, que correspondió a cada estatura, me la está mostrando como puntos. Por ejemplo, un estudiante medía 1,20 m, dos estudiantes medían 1,22 m, uno 1,24 m. Entonces estos punticos simplemente me están mostrando cuántas personas, digamos que correspondían a cada una de esas estaturas. Esto es similar, estos punticos se pueden convertir fácilmente en estas barritas, ¿cierto? Para poder mirar cómo es la distribución. Diferente a este otro gráfico de puntos, donde es un gráfico que me está mostrando dos variables. La altura de los estudiantes por el peso. Entonces aquí lo que yo estoy viendo es que lo usual es que a más altura, mayor peso, ¿cierto? Digamos que no puedo sacar nada concluyente simplemente de este gráfico de puntos, pero más adelante sí vamos a ver qué técnica estadística o qué herramienta estadística nos va a permitir mirar si existe relación entre dos variables o si existe causalidad, y les voy a recordar cuál es la diferencia entre ambas. Eso ya lo vamos a ver. Pero entonces aquí tengo un gráfico de puntos que me está involucrando una sola variable, mientras que aquí tengo un gráfico de puntos que me está mostrando dos variables, una por cada eje. Esto es muy importante, los gráficos de líneas, que básicamente son gráficos de puntos de datos conectados. Recuerden que los gráficos de línea normalmente se derivan de una investigación longitudinal, donde yo tengo datos, aquí tengo por ejemplo datos para niños, mujeres y hombres, pero miren, tengo datos en 1990, en 1991, en 1993, en 1994, y con cada dato, independiente del dato que este haya sido, porque puede ser por ejemplo una calificación de 0 a 4. Yo puedo decir que en promedio los hombres en 1990 calificaron en 2, en 1991 calificaron en 1, luego en 1993 calificaron en 3, y al final yo puedo unir los puntos con líneas para poder entender cuál es la tendencia o cuál ha sido la tendencia a lo largo de ese periodo de tiempo. Recuerden que para que realmente el estudio sea longitudinal, yo tuve que haber aplicado el mismo instrumento en cada periodo. Y este se los muestro para que comparen lo que pasa si uno tiene
un gráfico de puntos de datos no conectados en el tiempo, esto realmente no es fácil de interpretar, no es fácil de leer, entonces esta evítenla, ¿sí? Esta forma no es la que queremos. Queremos entonces que siempre que tengamos gráficos transversales, perdón, longitudinales, los vamos a unir a través de líneas, entonces lo llamamos gráfico de líneas, y ahí sí vamos a poder ver las tendencias en el tiempo. Listo, vamos a continuar con el gráfico de pirámide. Este es muy importante porque, digamos que ya por experiencia, he visto que cuando la pregunta en el cuestionario no es califique de 1 a 5, sino ordene de 1 a 5, ordene de 1 a 10, depende de la cantidad de opciones que tengan. Entonces, los estudiantes tienden a confundirse mucho sobre cómo deben analizar este dato. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo le digo a una persona que ordene de 1 a 5, poniendo en primer lugar lo más importante y en último lugar lo menos importante, esto se debe interpretar al contrario que si hubiese preguntado califique de 1 a 5. En este caso, el número 1 indica lo peor, lo menos deseable. En este caso, el número 1 indica lo mejor, lo más deseable. Si yo por ejemplo, mi fortaleza en el producto que yo ofrezco es que es rápido, ¿cierto? En el caso de ordene de 1 a 5, yo quisiera que rápido estuviera de primero, en el lugar 1. En cambio, si yo le hubiese dicho califique de 1 a 5, yo hubiese querido que me hubieran calificado rápido con 5, porque es la mejor calificación que pudiera obtener. Entonces, cuando yo le digo ordene de 1 a 5, lo que tengo que hacer es sacar el promedio de la posición, y con ese promedio yo puedo mirar comparativamente qué opción quedó de primera, porque fue seleccionada más veces, primera, segunda. Luego, por ejemplo, aquí tenemos un empate, ¿cierto? Esta pregunta sería, ¿qué es lo más importante? De hecho, me acuerdo que la pregunta, las características que debe tener un método de pago online, porque es un estudio real. Entonces, miren que aquí lo primero es seguro, lo segundo es que sea rápido, lo tercero es que sea fácil de usar. Y hay un empate entre rápido y fácil de usar. Esto simplemente se explica. Pues independiente si hubiera puesto primero fácil de usar o rápido, porque estas dos variables obtuvieron una puntuación igual. Entonces ya, recuerden, resumen. Cuando califico de 1 a 5, lo puedo mostrar, porque eso es un dato numérico, con promedio, desviación estándar, máximo, mínimo, o sea, el cuadro de resumen estadístico. Si quiero, también puedo mostrar, si en este caso yo le hubiera hecho califique de 1 a 5 cada una, puedo hacer la excepción de mostrarlo con barras, porque es una forma fácil de visualización, aunque es un dato numérico, en este caso las barras aplicarían como una excepción. Pero entonces en el caso de que no sea califique de 1 a 5, sino ordene de 1 a 5, el gráfico más adecuado para mostrar el resultado es el gráfico de pirámides, poniendo en primer lugar lo más importante y en último lugar lo menos importante, según lo que respondieron obviamente las personas que participaron del estudio. Vamos a pasar entonces a pruebas de hipótesis. Ustedes ya saben que al inicio del semestre aprendimos a plantearlas. Ahora vamos a ver qué herramientas estadísticas nos sirven para ponerlas a prueba. Y obviamente lo más importante es que al obtener los resultados, o sea, los hallazgos, podamos sacar conclusiones y recomendaciones de ellas. Listo, un pequeño glosario para entrar entonces en esta parte de pruebas estadísticas para pruebas de hipótesis. Recordemos que el método científico es la metodología basada en la formulación de hipótesis para su posterior observación, medición y experimentación. Recuerden que el método científico propone partir de hipótesis para que el estudio sea guiado, para demostrar que uno sabe y tiene fundamento frente al tema que está indagando y frente a las variables que está observando. Falsabilidad es el hecho de que es posible siempre refutar una hipótesis, y la ciencia se fundamenta en el criterio de falsabilidad, es decir, demostrar que algo es falso, porque en la ciencia, digamos que una vez uno plantea una hipótesis y muestra que esa hipótesis es verdadera o no se rechaza, más bien, precisamente se dice no se rechaza, porque en cualquier momento posterior puede llegar una mejor teoría o puede llegar, digamos, una prueba más refinada
que haga el proceso de falsación de esa hipótesis y me muestre una alternativa mejor. Entonces, como que la ciencia siempre está abierta a que lo mejor que tenemos, el conocimiento mejor que tenemos de la realidad hoy es este, pero estamos abiertos a que el día de mañana llegue otra cosa mejor, y por eso es el criterio de falsación, o sea, de demostrar que una cosa es falsa en cualquier momento si se tienen pruebas, digamos, o evidencias de que hay algo mejor que lo sustituya. La prueba estadística son las que nos permiten aceptar o rechazar las hipótesis de un estudio cuantitativo. La hipótesis nula plantea el patrón que no existe. Ya vamos a ver eso un poquito mejor, porque esa parte creo que a veces puede ser un poquito enredada. La hipótesis alternativa es aquella a la que recurrimos si logramos refutar H0. Si no se cumple H0, entonces se tiene que cumplir la hipótesis alternativa. Tenemos dos tipos de error en las pruebas de hipótesis, que son el error de rechazar la hipótesis nula cuando ésta sea correcta, y el error tipo 2, que es el error que surge de no rechazar la hipótesis nula cuando ésta es incorrecta. Listo. También tenemos, muy importante, el nivel de significancia, porque es un concepto asociado a la verificación de hipótesis. Lo van a ver en todas las pruebas de hipótesis. Es la probabilidad de rechazar H0 cuando esta es correcta, o sea, el error del tipo 1. Se denota por alfa, y alfa es 1 menos el nivel de confianza. Es decir, que si estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%, y ojo, que esto ya es el nivel de confianza de las pruebas de hipótesis, no confundir con el criterio de nivel de confianza al momento de calcular la muestra, porque esto ya hace referencia específica a las pruebas de hipótesis, con qué nivel de confianza vamos a probar esa hipótesis. Entonces, si yo quiero probarla con un 95% de nivel de confianza, estoy hablando de un alfa de 5%, que se expresa mejor como 0.05. Esto es muy importante porque al momento de yo hacer las pruebas estadísticas, estas me van a arrojar el valor P. Y el valor P es una medición estadística que va entre 0 y 1, se usa para el contraste de hipótesis y efectivamente se contrasta frente a el nivel de significancia o el alfa. Yo tomo el valor P y lo comparo con alfa para decidir si una hipótesis, como dice aquí en la interpretación del valor P, si una hipótesis es acepta o no, y es cuando el valor P es menor que el nivel de significancia impuesto, este se considera como un resultado estadísticamente significativo y por tanto se permite rechazar la hipótesis nula. Lo vamos a ver también ahorita. Ya también les recordaba que si la hipótesis nula no se cumple, entonces se opta por la alternativa. Un test direccional es en el que la hipótesis se expresa en una dirección u otra. Ya lo habíamos hablado. Direccional es cuando decimos a más de esto, menos de esto, o a más de esto, más de esto. Y test no direccional es en el que la hipótesis se expresa sin especificar una dirección. También lo habíamos visto. Existe una relación entre esto y esto, pero yo no sé si esa relación es positiva o negativa, ¿cierto? Si es una relación directa o inversa. Tenemos unas condiciones en la aplicación de pruebas paramétricas, porque como les comentaba en la parte 1 de esta sesión, vamos solamente a enfocarnos en pruebas paramétricas, dado el alcance del curso. Los datos deben ser de escala de intervalo o de razón, o sea, datos numéricos. La población de la muestra debe aproximarse a una distribución normal y las varianzas de las muestras deben ser aproximadamente similares. Es un requerimiento que puede obviarse en algunos casos donde tenemos muestras grandes. Nosotros tenemos una ventaja y es que todos estamos realizando el trabajo con muestras grandes. Muestras grandes suelen considerarse muestras mayores que 30, porque las muestras menores que 30 comienzan a tener otro comportamiento y normalmente se utilizan otras pruebas estadísticas para analizarlas. Pero en el caso de nosotros, como todos estamos alrededor de los 200 datos por variable, entonces no vamos a tener problema en ese sentido. Bueno, entonces empecemos con la hipótesis de media. Les recuerdo de dónde sale, cómo la planteamos. Supongamos que las puntuaciones en un test que mide la variable creatividad siguen en la población general de adolescentes una distribución normal de 11.5. Esto es un dato existente y que supongamos ustedes encontraron al hacer la revisión de la literatura, cuando estaban haciendo el estado del arte del trabajo.
En un centro escolar X que ha implantado un programa especial de estimulación de la creatividad, se espera que los estudiantes se desempeñen por encima del promedio. Si el promedio es de 11.5 sin hacer nada especial y yo estoy haciendo algo especial, invirtiendo tiempo y recursos, espero que mis estudiantes tengan un performance mejor. Entonces, por tanto, la formulación de la hipótesis será que los estudiantes de bachillerato del centro escolar X, es decir, el público objetivo bien definido, bien claro y contextualizado, tienen una puntuación mayor a 11.5 en el test de creatividad. Aquí me faltó algo que siempre le recalco y es en una escala de qué, porque es muy importante conocer la escala, entonces en una escala de 1 a 20. Con un nivel de confianza del 95%, podría afirmarse que el programa es efectivo. Entonces yo aquí tengo una hipótesis 0, que es la hipótesis nula, que me dice que la media es igual a 11.5, y una hipótesis alternativa de que la media es mayor a 11.5, que es la hipótesis que yo formulé, que los estudiantes de bachillerato del centro escolar X tienen una puntuación mayor a 11.5 en el test de creatividad. La hipótesis de que el parámetro de la población es igual a un valor determinado se conoce como hipótesis nula, ¿cierto? Aquí en este caso, pues sería igual a 11.5, o sea que no está sirviendo la hipótesis nula, como su nombre lo dice, es como nula, lo que no está pasando. Entonces, sería que realmente no es efectivo el programa de creatividad, o sea que si no es efectivo, la media debería ser igual a 11.5, al igual que lo es para el resto de la población adolescente. Y la hipótesis alternativa, en caso de que se rechace esa nula, yo la seteo, lo vamos a ver en el software, es que esa media está por encima de 11.5. Yo esperaría poder rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En el software esto lo vamos a encontrar dentro de la prueba de hipótesis para medias, así se llama esta prueba que debemos realizar para poder saber si la hipótesis que formulamos al inicio se cumple o no se cumple y con eso poder sacar una conclusión para este centro escolar que nos contrató para hacer una investigación de mercado y pues una investigación en este caso con los estudiantes. Y también me va a servir para luego hacerles recomendaciones, porque esto también va al final a estarme diciendo si el programa que ellos están implementando si funciona o no funciona. Y si hay que conservarlo, no hay que conservarlo o hay que cambiarlo. Y ahí es donde ya les digo que la recomendación no es, digamos, no salta a la vista. La recomendación ya hay que unir un montón de puntos de lo que ustedes encontraron en el estado del arte, en la revisión de literatura, de lo que ustedes conocen por su expertise, de lo que ustedes conocen a través de los estudios que llevan realizando a lo largo de los años. Entonces, así mismo pasa con un estudio de mercado. Es muy importante el resultado, es muy importante el hallazgo, pero al final la recomendación es lo más valioso y la recomendación sale de unir un montón de puntos, lo que ustedes ya conocían, lo que ustedes encontraron en el estado del arte, o sea, lo que llamamos triangulación de información. Listo, vamos a seguir con la hipótesis de correlación. Supongamos que esto fue lo que yo me encontré en el estado del arte, o sea, y entonces ahí es donde viene muy importante esa revisión de literatura y estado del arte, marco teórico, porque yo me estoy parando en información que ya existía para poder formular las hipótesis. Las hipótesis no se formulan arbitrariamente, porque a mí se me ocurrió. Uno formula hipótesis argumentándolas, ¿cierto? Entonces yo encontré que las habilidades y conocimientos base para aprender estadística y matemática son bastante similares, ya que las disciplinas están interrelacionadas. Aquí no estoy citando porque estos son ejemplos básicos para hacerlo, pero ustedes en su trabajo tendrían que citar de dónde sacaron esa información, cuál es la fuente de la información. Por ello, se considera que los estudiantes que tienden a tener puntuaciones elevadas en los exámenes de estadística son quienes tienen altas puntuaciones en los exámenes de matemáticas. Yo de ahí voy a sacar, esto fue una información que yo encontré y yo voy a sacar una hipótesis para mi estudio en particular que dice que existe una relación entre la nota final de la materia de análisis de datos y la nota final de matemáticas 1 que obtienen los estudiantes de mercadeo de la Universidad X. Miren que aquí yo no estoy indicando direccionalidad, yo solamente estoy diciendo que existe una relación entre una cosa y la otra. No sé si positiva o negativa. Para poder hacer la prueba de hipótesis tenemos dos opciones. La opción más común que se encontrarían usualmente es la de ver el coeficiente de correlación. ¿Cierto? Sí, ya les voy a explicar también a fondo coeficiente de correlación, pero partamos de que si el coeficiente de correlación es igual a 0,
como es la hipótesis nula, correlación es lo que no existe relación entre esas dos variables. Y la hipótesis alternativa sería que si ese coeficiente de correlación es diferente de 0, sí existe relación entre esas variables. Recuerde, muy importante, que en las hipótesis de correlación, la dirección o sentido de la hipótesis es indiferente o el orden de los factores no altera el producto, porque yo no estoy diciendo que una cosa afecte a la otra, yo simplemente estoy diciendo que A tiene relación con B, o lo mismo que decir que B tiene relación con A, indiferente. Diferente a lo que pasa con las hipótesis causales, donde se hay que identificar cómo es la dirección del efecto, o sea, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, cuál es la variable que está causando efecto y cuál es la que lo está recibiendo. Volviendo entonces a mi explicación, normalmente cuando nosotros hacemos esta prueba, la prueba nos arroja un análisis ANOVA, que es un análisis de varianzas. Este análisis nos permite saber si existe relación o no entre las variables. En este caso, cuando el valor P, que ya habíamos visto en el glosario, que es el criterio de decisión, cuando el valor P es mayor que 0.5, es decir, es mayor que el alfa, entonces podemos decir que no existe relación entre las variables. Cuando es menor o igual a 0.5, que es el alfa, o sea que en este caso ya viendo este valor aquí sé que estoy trabajando con un 95% de nivel de confianza, cuando es menor quiere decir que sí hay relación entre las variables. Aquí quiero hacer, digamos, como un énfasis porque este análisis ANOVA, que es como, significa Analysis of Variance, ¿cierto? Normalmente es una prueba que está concebida para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre el promedio obtenido, la media obtenida, entre tres grupos o más grupos. O sea que eso está supremamente relacionado con los experimentos, ¿cierto? Si yo estoy midiendo la efectividad de una pastilla para perder peso, yo tengo 3 versiones antes de sacarlas al mercado. Quiero ver cuál funciona mejor. Entonces, si yo tengo 3 grupos, uno tomando una pastilla, otro tomando otra y otro tomando otra, yo podría utilizar una ANOVA para ver si existen diferencias estadísticamente significativas en la pérdida de peso de las personas que participaron en ese experimento y que formaron cada uno de esos 3 grupos. Esto es lo que normalmente, digamos, se asocia a la prueba ANOVA. Pero hay que recordar que la ANOVA en esencia es una técnica estadística que señala si dos variables están relacionadas en base a si las medias de la variable dependiente son diferentes en las categorías o grupos de la variable independiente. O sea que está analizando cómo covarían, cómo varían conjuntamente ambas variables, la variable dependiente y la variable independiente, cuyo orden es irrelevante si se trata simplemente de observar la correlación. Es decir, que cuando el software le vamos a pedir hacer una ANOVA y nos diga cuál es la variable dependiente y la independiente, en el caso de causalidad tengo que tener mucho cuidado, en el caso de correlación, el orden de los factores no altera el producto. En el caso de aplicar una prueba ANOVA, que nos sirve para revisar, digamos, si existe relación o no existe relación, porque esta prueba no me da magnitud, esta prueba solamente me va a decir sí o no. Un p-valor bajo, o sea, por debajo del alfa, recuerden que el valor p siempre se compara con el alfa, indica que los cambios en la variable dependiente están relacionados con los cambios en la variable independiente, es decir, que sí hay relación entre las dos variables. Y un valor p grande sugiere que los cambios en el predictor no están asociados con cambios en la respuesta. O sea, predictor, variable independiente, respuesta, lo que se refleja en la variable dependiente. Aquí dice insignificante, que parece como al contrario, pero no. Porque cuando se dice que cuando hay un valor P bajo, más bajo que el alfa, hay significancia estadística, ¿cierto? Hay una relación estadísticamente significativa. En cambio, cuando es mayor, no hay una relación estadísticamente significativa. A eso se refiere aquí la palabra insignificante. Los análisis ANOVA, pues siguiendo lo mismo de las pruebas paramétricas, requieren poblaciones que sigan una distribución aproximadamente normal. Sin embargo,
También hay que tener en cuenta que los procedimientos de ANOVA funcionan bastante bien, incluso cuando se viola el supuesto de normalidad. Entonces, esta prueba es supremamente útil, no solamente en los experimentos y para comparar diferencias entre dos grupos, sino que también nos va a ser útil para el caso de verificar si existe relación o no entre dos variables que estemos queriendo observar. Entonces, hasta aquí, correlación. Puede ser con este o con este. Yo siempre aconsejo verificar este porque van a ver que en algunos casos puede que el coeficiente de correlación dé, incluso muy bajito, entonces el coeficiente de correlación puede ser 0,08. Entonces sí hay correlación entre las variables, ¿no? Uno se va a mirar el ANOVA y el ANOVA le muestra que el valor P es muy alto, entonces, por tanto, no hay ninguna relación entre esas dos variables. Entonces, me parece que este es un mejor indicador. Importante, este coeficiente de correlación que les estaba hablando aquí, se los voy a explicar. Cuando yo cojo dos variables y hago una regresión simple, nosotros nos vamos a centrar solo en la regresión lineal, hay muchos tipos de regresiones, nos va a dar el coeficiente de correlación. ¿Qué quiere decir ese coeficiente de correlación? Que se denota como R. Cuando R es igual a 1, quiere decir que la relación es directamente proporcional. O sea que el cambio en la variable Y es un cambio, digamos, estable, que a medida que cambia la variable X, cambia la Y en esa proporción establemente. Si ese R está entre 0 y 1, o sea, es positivo, pero está entre 0 y por debajo de 1, porque si es 1, entonces es una relación positiva perfecta. Pero si está entre esos dos valores, quiere decir que la relación es directa, pero no pueden decir que es proporcional o que es perfecta. Solamente pueden decir que es positiva o que es directa. Recuerden que una relación positiva es como, por ejemplo, cuando yo digo que a mayor ingreso aumenta el consumo de minutos de celular en un público objetivo específico y poniendo el contexto. Ahí yo no estoy diciendo que la relación sea directamente proporcional, simplemente que a medida que una variable crece, la otra también crece. Si R es igual a 0, entonces se dice que no existe relación lineal, que es lo que habíamos acabado de ver arriba. Si R es igual a 0, ¿cierto? Entonces la prueba dice que se acepta la hipótesis nula, es decir, como es nula, no hay relación entre las variables. Si R está entre 0 y menos 1, existe una correlación inversa o negativa, y si es exactamente menos 1, existe una correlación negativa perfecta, o se puede decir que la relación entre las variables es inversamente proporcional. Notas importantes aquí. La magnitud de la relación viene especificada por el valor numérico del coeficiente, independiente de si es positivo o negativo. Puede ser tan fuerte o es tan fuerte una relación de más 1 como una de menos 1. Lo que nos está reflejando el signo es la dirección. Una relación puede ser muy fuerte de manera positiva, o sea, las dos variables subiendo al mismo tiempo, o una relación puede ser muy fuerte negativa, que mientras una sube, la otra baja. Y están fuertemente relacionadas, porque lo que me dice, digamos, la magnitud de esa relación es el valor absoluto de R. Ya cuando yo le pongo el menos o el más, yo lo que me está hablando es si esa relación está en sentido positivo o si esa relación está funcionando de manera inversa. Y R solo es arrojado para la regresión simple. Cuando uno hace una regresión múltiple, es decir, cuando uno tiene más de una X, ya solamente me arroja otro criterio que se llama el coeficiente de determinación. Porque el coeficiente de correlación, por lo mismo que les estoy mostrando aquí, me está hablando del caso muy particular de cómo una variable afecta a la otra. Digamos, en un modelo que uno esté observando donde hayan diferentes X, puede que estas tengan comportamientos contrarios. Mientras una X puede estar afectando positivamente la Y, otra X lo puede estar haciendo negativamente. Entonces aquí pues se me enloquece el sistema, porque un R no puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. Entonces recuerden que R solo es arrojado para la regresión simple, para la regresión lineal simple.
Vamos entonces ahora a la hipótesis de causalidad. Y es importantísimo recordar que lo que me diferencia una hipótesis de correlación de una hipótesis de causalidad es básicamente que en la hipótesis de correlación yo solamente puedo decir que dos fenómenos se presentan conjuntamente, mientras que en la hipótesis de causalidad yo ya estoy diciendo es que un fenómeno es el que está propiciando la aparición del otro, es decir, que tengo una variable causa y una variable efecto. Y algo supremamente importante de esta hipótesis de causalidad es que la causalidad tiene que estar argumentada en la teoría o en investigaciones previas o en datos científicos, en fuentes confiables. Yo tampoco me puedo inventar hipótesis de causalidad arbitrariamente, sino que yo tengo que demostrar qué lógica hay detrás de esa hipótesis de causalidad que yo planteé, y eso lo hago basándome en una teoría que en su trabajo de investigación se traduce como el marco teórico. Listo, entonces, supongamos que en un estudio realizado a una muestra de 66 alumnos, se encontró que el tiempo que estos empleaban en desplazarse desde su domicilio hasta la universidad influyó en sus puntuaciones en la materia de análisis de datos. Esto se hizo calculando el coeficiente de correlación de Pearson y obteniendo que R vale 0,24. Podríamos mantener con un nivel de confianza del 95%, o sea, un alfa de 0,05, la idea de que esta variable X también afecta a Y en el caso de los estudiantes del curso de métodos de investigación cuantitativos de la U. Miren que yo encontré esta información, supongamos, en el estado del arte, al hacer la revisión de literatura. Obviamente que, profe, ¿cuál es la diferencia entre la revisión de literatura y entonces el estado del arte? Pues la revisión de literatura es lo que uno tiene que hacer y el estado del arte es lo que uno va a encontrar. Uno hace la revisión de todos los textos y la información científica y la información de fuentes confiables que hay hasta el momento, y al hacer esa revisión uno puede determinar en qué estado se encuentra en ese momento el arte, es decir, el conocimiento, dónde está el conocimiento, la frontera de conocimiento sobre ese tema. Tengo entonces aquí dos hipótesis que formulé, porque les voy a mostrar el ejemplo de una no direccional y una direccional. Puede que yo haya dicho que el tiempo que se demoran los estudiantes del curso de métodos de investigación cuantitativos de la U en llegar al campus afecta su calificación en el examen final de esta materia. Ahí ya estoy diciendo causa y efecto. O también puedo decir que a mayor tiempo se demoren los estudiantes del curso de MIC de la U en llegar al campus, menor será su calificación en el examen final de esta materia. Y ahí ya estoy dando una hipótesis direccional. Piénsenle si esto es una relación positiva o negativa. A mayor tiempo se demoren, menor será su calificación en el examen. Creo que ya tienen la respuesta. En este caso se trata de una relación inversa o negativa, porque a más tiempo, menor calificación, ¿cierto? Una variable sube y la otra variable baja. Tenemos entonces cómo se plantean aquí la hipótesis nula y la alternativa. Entonces, tengo en la primera, que es la hipótesis no direccional, simplemente me tendría que fijar que en la hipótesis nula R, que es el coeficiente de correlación, es igual a 0, es decir, no existe esa relación entre las variables. Si no existe relación, obviamente no existe causalidad. Y la H alternativa sería que es diferente de 0, o sea, en cualquier caso que sea diferente de 0, sí existe esa correlación o causalidad. Aquí aplica el mismo consejo de ahorita, que nos apoyemos en el ANOVA para revisar esta primera parte. Una vez uno tiene como ya esa idea, o digamos ha confirmado que sí existe relación entre las variables, en la regresión hay otros criterios que pasa a mirar, que los vamos a ver ahorita. Y en este caso, cuando ya estoy hablando de la hipótesis con dirección, yo estaría diciendo que R es igual a 0 cuando no hay, o sea, no hay relación, y aquí tuve un error que lo voy a corregir antes de subir las diapositivas, porque digamos que la hipótesis alternativa que yo estoy planteando es que R es menor que 0, porque acuérdense que cuando R es menor que 0, o sea que está entre 0 y menos 1, es cuando existe una correlación negativa. Y en este caso la hipótesis que yo expresé es una hipótesis con correlación negativa, por lo tanto R para mi hipótesis alternativa debería ser que es menor que 0. Listo. Por más que reviso las presentaciones, normalmente cuando estoy presentando me encuentro algún error, pero bueno, no importa. Dentro de la hipótesis de causalidad, podemos ver entonces aquí un ejemplo ya no de una regresión lineal simple, sino de una regresión lineal múltiple.
Supongamos que yo la información que encontré no solamente me hablaba de las horas de desplazamiento, sino las horas de estudios semanales y el nivel de gusto por la materia en una escala de 1 a 10. Aquí sí lo hice muy juiciosa, le puse la escala. Entonces miren que aquí yo ya no tengo una sola variable X, sino que ya tengo 3 variables que me están influyendo en esa puntuación en la materia. La formulación de hipótesis, por tanto, me cambia aquí. El tiempo que se demoran los estudiantes del curso de la U en llegar al campus, las horas de estudios semanales y el nivel de gusto por la materia en una escala de 1 a 5 afectan su calificación en el examen final de esta materia. Yo encontré que el gusto por la materia afecta, en la revisión de literatura alguien lo mide en una escala de 1 a 10, no hay problema si yo lo mido en una escala de 1 a 5, porque finalmente estoy mirando exactamente lo mismo, el nivel de gusto por la materia. Entonces simplemente esto lo hice a propósito, pues para que vean que una cosa es lo que yo encuentro en la revisión de literatura y otra cosa es ya cómo lo adapto yo a la hipótesis que yo quiero hacer frente a la realidad que yo estoy estudiando. Aquí ya entonces no estoy basando la hipótesis en el R, sino en el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. Porque yo les decía que en el caso de una regresión múltiple, no me arroja R, porque pueden haber variables que afectan positivamente y otros que afectan negativamente. Entonces, si R cuadrado es igual a 0, quiere decir que esas variables no están explicando para nada la calificación del examen final de la materia. Pero si R es diferente de 0, quiere decir que por lo menos alguna variable tiene un poder explicativo sobre el comportamiento de la variable Y, que es la calificación en el examen final de la materia. Aquí les señalé en colorcitos las 3X, X1, X2 y X3. Y recuerden que dentro de este modelo que vamos a hacer y la ecuación que vamos a obtener y vamos a ver más adelante, solamente hay una Y, que es donde recae todo el efecto de estas X y es en la calificación en el examen final. Nuevamente les recuerdo que este R cuadrado se llama coeficiente de determinación y ya lo vamos a ver con más detenimiento. Coeficiente de determinación o R cuadrado. El R cuadrado me dice qué porcentaje de variación en Y es explicado por una variación en la o las variables independientes, dependiendo si tengo, valga la redundancia, una X o varias X. Siempre es positivo, pues porque pues, cualquier valor al cuadrado, ¿cierto? Siempre es positivo. Si, por ejemplo, como lo tengo acá, el R cuadrado es 0.3, quiere decir que el 30% del comportamiento de la variable dependiente es explicado por la o las variables independientes incluidas en el estudio. Supongamos el ejemplo anterior, que esas 3 variables explican en un 30% la nota obtenida en el examen. Eso quiere decir que el porcentaje restante, o sea, el 70% restante, es explicado por otros factores que no tuvimos en cuenta en el estudio, que pueden ser factores externos o factores internos. Pues factores externos, otras variables independientes por fuera, digamos, del fenómeno que lo están afectando, o más que del fenómeno es de realmente de la unidad de análisis, ¿cierto? Factores externos a la unidad de análisis que estoy observando, o factores internos que son condiciones propias de la misma variable. Listo. Entonces, resumen, hasta aquí. Cuando yo con el ANOVA verifico que si existe relación entre variables, la diferencia aquí ya es una diferencia, digamos, de cómo yo estoy formulando y entendiendo el proceso entre si estoy llevando una correlación o si estoy llevando una causalidad, ¿cierto? Porque finalmente las pruebas estadísticas son lo mismo. Soy yo el que tengo que mantenerme claro si estoy mirando una correlación o una causalidad. Cuando yo hago la regresión, porque efectivamente ese valor P en el ANOVA me dice que sí hay relación entre las variables, puede ser correlación o causalidad, ya eso lo manejo yo. Yo paso entonces a hacer la regresión y la regresión me va a indicar el R, que es el coeficiente de correlación, el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación. El R es el que me va a decir si la relación es fuerte, mediana o débil, y también me va a decir si la relación es positiva o directa, o si negativa o inversa. Y el R cuadrado me va a decir qué porcentaje de la variable dependiente está siendo explicada por las variables, la o las variables independientes. Que es muy importante aquí cuando hacemos una regresión múltiple. Que yo puedo hacer, y además me es facilísimo en el software, si yo deseo un análisis variable por variable,
y solita cada una para yo mirar cómo afecta, en el caso, por ejemplo, anterior, que teníamos tiempo que se demoran en llegar, horas de estudios semanales y nivel de gusto por materia, yo lo puedo hacer una por una para ver cómo afecta cada una. Incluso cuando yo le pido al software que me haga la regresión múltiple, él también me va a arrojar un análisis ANOVA donde me va a mostrar variable por variable cuáles tienen un valor P significativo. Recuerden que un valor P significativo es bajito, o un valor P que no está demostrando que haya significancia, o sea, valores P muy altos. Entonces yo lo puedo mirar incluso ya variable por variable y nuevamente si yo hago el modelo haciéndolo simplemente con cada X y con cada Y, ahí voy a determinar con el R, porque sí me lo va a dar, si lo hago una por una, si la relación entre esa variable independiente y la variable dependiente es positiva, en qué casos es positiva y en qué casos es negativa. Listo, lo otro que me interesa que aprendamos a analizar de esa regresión es la expresión matemática o la ecuación que sale. El análisis de regresión genera una ecuación que describe la relación entre una o más variables predictores, o sea, variables X, y la variable dependiente. Esta expresión matemática puede servir para hacer predicciones sobre el comportamiento futuro, en los casos en los que yo tengo información histórica y obviamente yo tengo que contar con unos supuestos muy claros y especificar pues que esa predicción se cumple si el comportamiento continúa, porque esa área de las predicciones es, digamos, bastante compleja y difícil, sobre todo en el tema, por ejemplo, de predicciones económicas, porque pues imagínense la cantidad de factores externos que pueden llegar a afectar en un momento y pues obviamente hacer que la predicción que uno dijo no se cumpla. Pero obviamente, si yo tengo valores históricos que se están relacionando, yo podría en el futuro, con la ecuación, mirar qué va a pasar. Y también puedo prever el comportamiento de una variable respecto a otra variable. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy viendo que el tiempo que se demoran en llegar los estudiantes a la universidad realmente causa una mejoría o no en su nota final, pues si se demoran más tiempo, menos nota final, si se demoran menos tiempo, mayor nota final. Yo con este modelo matemático puedo mirar el comportamiento esperado, por ejemplo, de un estudiante que se demore 2 horas en llegar a la universidad. Entonces yo puedo reemplazar y mirar qué se esperaría en promedio que un estudiante que se demora 2 horas llegando a la universidad saque de nota en su examen. Aquí también obviamente es muy importante mantener todo el tema del nivel de confianza y margen de error, porque siguen estando obviamente presentes. Entonces eso no quiere decir que cada persona que se demore 2 horas vaya a sacar en el examen 2. No, no todos los casos pueden ser así, pero esas estimaciones me sirven para tomar decisiones. Les pongo un ejemplo mucho más sencillito. Supongamos que ya en la universidad, pues hay un estudio que descubrió que el consumo de café de los profesores depende de la edad de los mismos. Y se descubrió que los profesores de más edad consumen más tazas de café al día que los profesores de menor edad. Es decir, es una relación positiva. Más edad, más consumo de café. Si yo logro hacer un modelo, por más sencillo que sea, donde yo tenga la expresión matemática de la relación de esas dos variables, yo puedo reemplazar aquí donde dice la variable independiente X, que es la edad. Obviamente es independiente la edad y lo que depende es el consumo de café y no al contrario. Mi consumo de café depende de mi edad. Si fuera al contrario, yo estaría diciendo que la edad depende del consumo de café. Nunca la edad de uno va a depender de cuánto café consume. Es al contrario. Cuánto café uno consume depende de la edad que tiene. Entonces, yo podría aquí, esta variable independiente que es la edad, yo la puedo reemplazar y con eso, yo, por ejemplo, mirando la edad promedio de cada uno de los departamentos de la universidad, yo podría hacer un estimado de cuántos kilos de café tengo que despachar a cada uno de los departamentos. Con eso tomo una mejor decisión, no mando la misma cantidad de café para todos los departamentos, sino que pues lo lógico, si esta relación es positiva, es que en aquellos departamentos donde el promedio de edad de los integrantes del departamento, de los profesores que integran el departamento sea menor, les voy a mandar más poquito café, y aquellos departamentos que tengan profesores con edades más altas van a tener una ración de café mayor y así voy a evitar, por ejemplo, que se pierda el recurso, porque lo voy a asignar mejor por departamento.
es un ejemplo demasiado sencillo, pues obviamente irreal, pero lo que quiero que entiendan es que cuando uno tiene información sobre qué variable afecta a la otra y tiene una expresión matemática, uno puede tomar decisiones mucho más informadas y puede hacer asignación de recursos mejor. Esto se puede traducir en cuánto café mando a los departamentos o cuánto producto mando a una tienda o a otra tienda, o eh, cuánto dinero debo invertir en un tipo de publicidad o en otro tipo de publicidad, dependiendo de lo que me están respondiendo, obviamente, las personas del público objetivo. Porque aquí es muy importante también, bueno, dos cositas antes de terminar este tema. Y es que recuerden que uno siempre debe plantear las hipótesis de acuerdo a cosas que le va a responder el público objetivo. Yo no puedo decir que, por ejemplo, la calificación de mi servicio afecta las ventas de la competencia, por decir cualquier cosa. O sea que a menor califiquen mi servicio, se van a ir para la competencia y van a comprar más, entonces más ventas de la competencia. Porque yo no puedo generar esa hipótesis a partir de un estudio de mercado que esté preguntándole al cliente final, porque sencillamente yo no le puedo preguntar a la gente cuánto vende el competidor, ellos no van a saber. Yo tengo que formular la hipótesis en términos de variables que realmente yo pueda recoger con el instrumento y el público objetivo al que yo me dirijo. Yo podría, por ejemplo, saber si la calificación que le dan a mi servicio está relacionada con la percepción de calidad del competidor en una escala X, ambas cosas en escala, tanto la calificación de mi servicio como la percepción de calidad del competidor en una escala de tal a tal. Esas son dos cosas que yo le puedo preguntar a ese público objetivo. Le puedo preguntar cómo califica mi servicio en una escala de 1 a 5 y le puedo preguntar cómo percibe la calidad del competidor en una escala de 1 a 10. Entonces, mucho ojo porque estas hipótesis se tienen que generar teniendo en cuenta las variables que yo efectivamente voy a poder obtener del estudio. Y lo otro que les quería decir, se me olvidó, pero en algún punto de la vida lo voy a recordar. Entonces, cuando lo recuerde se los digo y si no, es porque no era entonces tan importante. Finalizando aquí, esto es la estructura base de una ecuación correspondiente a una regresión lineal. A es donde empieza, digamos, la línea que describe la relación de las variables, ¿cierto? Es el punto mínimo desde donde empieza a desarrollarse el modelo o la curva, pero no, en este caso no es curva porque es lineal, pero bueno. Y esta es la pendiente, ¿cierto? De la línea que se multiplica por la variable independiente, pues porque a esa tasa sigue la relación. Entonces siempre encontraremos que esta es la estructura para una regresión lineal. En este caso es simple porque solamente tiene una X. En el caso de que tuviera más X, pues continuaría sumando. X, esta sería X1, tendría un X2, un X3, pues la cantidad de X que corresponda al estudio. Finalmente, supremamente importante, puede haber variables que estén fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal. Entonces, el tema es que la estadística es un universo, la cosa más impresionante, ¿cierto? No, cuando uno está metido en temas de estadística, tiene que estudiar toda la vida y le va a quedar faltando, con seguridad. Entonces, existen muchas más regresiones que la lineal, muchas. Esto, por ejemplo, sale de un least square, de un cuadrado, de una regresión cuadrática, que es lo que llamamos una curva inverted U, una U invertida, o inverted U-shape, con forma de U invertida. Y este gráfico corresponde a un estudio real hecho en Perú sobre el impacto de la cobertura de los servicios públicos de salud sobre la productividad. O sea, lo que querían ver es si las personas que tienen cobertura de salud, con salud la línea azul, digamos que eso tiene un impacto en su productividad medida en su salario
por hora, ¿cierto? Lo que le pagan por hora de trabajo. Lo que demostraron es que la salud sí tiene un impacto positivo sobre la productividad, eso es un impacto significativo. Significativo quiere decir nuevamente que al hacer la prueba, el valor P es un valor inferior al alfa, por lo cual la prueba significativa para esa relación, o para esa causalidad más bien, porque acá están diciendo que una cosa impacta a la otra, afecta a la otra, tiene un efecto sobre la otra, hay muchas formas de decirlo, influye sobre la otra. El gráfico muestra el comportamiento del salario por hora a lo largo de la vida del individuo representativo, o sea, pues de un individuo perteneciente a la muestra bajo las características con las que yo las definí. Cuando se tiene cobertura de salud, se obtiene un horizonte productivo más amplio. En otras palabras, si la salud no decae con la edad, el declive de la productividad ocurre en periodos más tardíos, por lo que la persona termina recibiendo pues mayor salario, y como aquí así me dieron la productividad, entonces cobertura de salud, mayor productividad. ¿Qué es lo que quiero que vean acá? Que estas dos variables están fuertemente relacionadas, pero ¿qué es lo que pasa? Digamos que los años y el salario por hora son dos variables que en algún punto comienzan a crecer, 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 pues apenas a partir del momento en el que uno comienza a devengar, se vuelve un adulto responsable y le toca estar haciendo videos a la medianoche. Y llega un punto, obviamente, en la edad en la que uno ya comienza a envejecer, comienza a ser menos productivo, y eso obviamente se va reflejando en el salario por hora que uno va recibiendo. Entonces, no quiere decir que uno a más años esto siga creciendo para arriba, y entonces más años uno siga ganando más salario, entonces una persona de 100 años gane más salario que una de 40, no. Aquí la relación está expresada por otro tipo de regresión, y la curva es diferente. Obviamente la gráfica es diferente a la gráfica que representa una regresión lineal. Listo. La hipótesis de diferencia de grupos la voy a hacer en un video aparte, pero no va a entrar en la próxima evaluación, porque sé que hemos cubierto mucho tema, sé que no es lo mismo la clase presencial, sé que me extrañan, y entonces quiero aliviarles un poquito. Entonces esta hipótesis de diferencia de grupos la voy a hacer en una presentación específica, y no va a entrar en el examen que estamos próximos a presentar. Aquí pongo la referencia de un libro del que saqué varias cositas de esta presentación. Los ejemplos también, en algunas partes como que me dieron ideas, pero realmente finalmente yo los hice, ¿cierto? Saqué algunas ideitas y luego yo los estructuré. Y les doy muchas gracias por haber visto el video. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme a mí o a la monitora de la materia. Hasta aquí, Ana, la profe de DataTuber. Chao, ya me voy a dormir porque siempre me coge la tarde para hacer los videos. Los quiero, chao.